La editorial de hoy lleva como título ¿5 siglos igual? ¿A Siliotto lo delata el peronismo? En la misma semana en que se recuerda la llegada de los invasores conquistadores españoles a suelo americano, donde llevaron adelante asesinatos en masa, fue uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, con 80 millones de muertos en 3 siglos, la imposición de una religión basada en el amor, pero a sangre y fuego, y el desprecio durante siglos de todo lo que tuviese que ver con la cultura americana, en la misma semana hemos vivido una avanzada equivalente de quienes justamente pretenden llamar al 12 de octubre como Día de la Raza, porque en realidad quisieran celebrar un día del racismo. Una avanzada sobre nuestra provincia, avasallando derechos y autonomía. Históricamente, la provincia de La Pampa ha tenido y tiene equilibrio fiscal. Ninguno de los gobernadores que hemos tenido siquiera arriesgaron durante sus gestiones al equilibrio fiscal y jamás lo preservaron con políticas de ajuste. Cada uno de ellos, todos peronistas desde la vuelta a la democracia hace más de 40 años, intentó y priorizó siempre la generación y crecimiento de la actividad económica, intentando políticas que incrementaran la actividad industrial y así generar más trabajo y más inclusión. Así, a finales del año pasado, la población activa de La Pampa llegaba a 65.000 personas, de las cuales 61.000 estaban ocupadas, y había 4.000 desocupadas, poco más del 5,6%. Las empresas superaban las 4.700 y en ese año, 2023, el empleo privado había crecido 5 veces más que el empleo público, más del 7% en un año contra menos del 2% en el mismo periodo. Así, nunca estuvo por encima del tercio de provincias con menos actividad empresarial, pero, por un lado, eso reflejaba el potencial de crecimiento y, por otro, la contención social cubierta por el Estado garantizaban la inclusión, proyectada siempre como objetivo mínimo de cada gobierno peronista en La Pampa. Pero a nivel nacional llegaron los conquistadores, y el gobierno libertario, que por estos días festeja un índice de inflación ridículo para la percepción cotidiana de 3,5%, que, lo mismo que al superávit fiscal, lo alcanza en medio del ajuste más grande de la historia, también gracias al aumento de la pobreza más vertiginoso y grande del siglo, con una destrucción del consumo más alta desde la hiperinflación de Alfonsín, enfermos sin medicamentos, universidades sin presupuestos, jubilados sin actualización, y cerrando hospitales públicos, desfinanciando universidades públicas e interviniéndolas con la policía o con el ejército, y dejando de repartir alimentos en los comedores de barrios pobres, negándole medicamentos a enfermos terminales, jubilaciones adecuadas a un viejo o una vieja que ahora anda revolviendo tachos y viendo qué comida sobra, y aumentando los impuestos a los más pobres y bajándole los impuestos a los más ricos, abandonando una provincia cuando se incendia o ciudades cuando las tormentas rompen todo, y reprimiendo al pueblo, inventando causas de terrorismo a quienes no hacen nada y solo marchan por justicia y paz. Y también despidiendo a 200.000 o 300.000 personas diciendo que son prescindibles, descartando. Y, aunque el veranito financiero de la patria idem, que como es costumbre engendra expectativas favorables en sectores medios, les permite seguir comendando la agenda, ubican a la Argentina al borde del industricidio, con la apertura de la economía que pregonan. Están llevando adelante un grado máximo de afectación de las actividades económicas internas, en particular de la industria, con la fuerte apreciación del peso que les hace perder competitividad, con esa devaluación del tipo de cambio oficial al 2%.
De esta forma, los precios en la Argentina son muy superiores al resto del mundo. Hemos tenido una inflación del 84% en dólares en 10 meses de gobierno de Milei, estimándose una inflación del 100% en dólares para cuando se cierre este año. Todo eso con el fin de conseguir una bajada en el índice de inflación, que por eso mismo es artificial. Y el peor de los momentos para hacer una apertura de la economía es cuando se está dando un proceso de apreciación fuerte del dólar, porque la macroeconomía no solo no acompaña, sino que, al contrario, refuerza los efectos negativos. Y después de haber insultado, después de haber despotricado contra China como lo peor que existía en el mundo, el gobierno de Milei, para que le renovaran el préstamo swap por $5.000 millones, le abrió a los productos chinos, que ingresarán sin aranceles, toda nuestra economía. China vive de las exportaciones industriales y subsiste por las exportaciones industriales. Para ella es un ser o no ser. ¿Cómo se les ocurre semejante apertura con China y justo cuando en el mundo se está entrando en una época de nacionalismos y proteccionismos? Un proteccionismo, el de las grandes potencias, que se da en dos aspectos. La protección de sus mercados internos, a los que cada vez se hace más difícil penetrarlos, y a su vez la protección de los mercados de exportación, con lo cual estamos en un periodo de subsidios encubiertos de todo tipo de ayudas para mantener o conquistar los mercados de exportación. Y la Argentina de Milei ha decidido abrirse como política que claramente no persigue fines nacionales, sino que está acompañando los objetivos de las potencias sin tener objetivos propios. Todo eso no hará otra cosa que incrementar para mal la caída del nivel de actividad en la gestión Milei, en la que, sin el rebote estadístico del campo, ya es del 7,5%, con 6,5 millones de nuevos pobres en 6 meses. Y ellos disfrutando de la crueldad. Y el gobierno de Sergio Siliotto, advirtiendo la debacle social que ya teníamos, envió en marzo un proyecto de ley para que los 4.300 millonarios de La Pampa hicieran un aporte solidario para que a ningún comprovinciano o comprovinciana le faltara un plato de comida en su mesa. Sería nada más que por 6 meses y se apelaba a ese sentido humanitario de aquellos que se verían afectados. El sector financiero era el que más iba a aportar de los 17.700 millones que se preveía recaudar. Un 66% de ese aporte iba a venir de las entidades financieras, de los bancos, que son los que más plata hicieron antes y después de Milei. El BBVA, en el 2023, presentó un balance donde su resultado financiero fue de una ganancia de más de 300.000 millones de pesos, casi un 60% más que en el ejercicio anterior. El Banco Galicia tuvo una ganancia de más de 330.000 millones de pesos, un 110% más que en el año anterior. El Santander Río presentó una ganancia de casi 300.000 millones de pesos, un 28% superior al año anterior. El Credicop tuvo una ganancia del 92% superior al año 2022. Y el Banco Nación también forma parte del acumulado de ganancias de 6.100.000 millones de pesos que obtuvieron en 6 meses todas las entidades financieras gracias a la flexibilización de las tasas y tenencia de títulos ajustados por SER, producto de la brutal devaluación de diciembre del año 2023, ni bien asumió Milei. A ese sector se le pediría que aportara más para los que menos tienen en una situación de emergencia como la que atraviesa la provincia de La Pampa, a la que el gobierno de Milei le adeuda 63.000 millones de pesos. Pero la oposición se negó,
provocando la crisis legislativa que generó, al no dar quórum, a aprobar ese primer proyecto de Silioto de fondo solidario porque tenía que salvar a los ricos de La Pampa, que también hubieran debido hacer ese aporte solidario. Y así, esa ley nunca fue. Para poder aumentar la recaudación y poder atender la demanda de los más vulnerables, Silioto dispuso una modificación presupuestaria para subir la alícuota del impuesto a los ingresos brutos que grava la actividad financiera, llevándola del 7% al 15,47%. Y ahí vio el gobierno de Milei la oportunidad de llevar adelante lo que esbozó en su campaña: reducir el gasto público a la mitad, echar a 1,5 millones de empleados de todas las provincias, sacarle a las provincias salud y educación, eliminar la coparticipación federal haciendo que las provincias vivan del impuesto inmobiliario, patentes de autos e ingresos brutos, y que las provincias, que alguna vez Cavallo llamó inviables, se declaren jurisdicciones financieramente inviables, solicitar su quiebra y recurrir a la integración regional con otras provincias o zonal con otros municipios. O sea, hacer desaparecer a La Pampa si Silioto no quiere ajustar. Así, con la excusa que duplicaba la presión impositiva sobre los créditos para familias y pymes, y sobre todo el descalabro económico que le provocaría tener que pagar 7 puntos más de impuesto a ingresos brutos durante 4 meses solamente, el gobierno de Milei decidió el cierre de la gerencia regional que operaba en Santa Rosa y de 9 sucursales en otras tantas localidades de La Pampa del Banco Nación. Silioto casi que le imploró a Milei para que no deje a 80 familias sin trabajo. Desde que él preside, en un año, La Pampa perdió más de 2.000 puestos de trabajo. Nos devuelve aunque sea el 10% de lo que nos deben. Inmediatamente tomamos la decisión de retrotraer la medida. Para nosotros lo importante es que la gente que menos tiene, los sectores vulnerables, los que han caído en situación de crisis económicas porque ha caído la actividad económica, tengan que comer, decía Silioto. Pero no. Los neoconquistadores, que vienen por el exterminio, no dieron marcha atrás. Y La Pampa tuvo que dar marcha atrás, sin que Milei entregara nada de lo que nos deben, pero para evitar mayor desastre, Silioto firmó lo que los diputados aprobaron: la modificación del artículo que obligaba al aumento de ingresos brutos a todos los bancos y limitó esa excepcionalidad al Banco Pampa, que se hará cargo de asegurarle un plato de comida a los y las comprovincianas más vulnerables. Y si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, decía don Arturo Jaureche. Y hubo varios de esos criollos en esta historia. El diario La Nación, que presenta el Día del Encubrimiento como Día de la Hispanidad, tituló que el Banco Nación ganó la pulseada y desactivó el cierre de sucursales luego de la marcha atrás de La Pampa con la suba de ingresos brutos, detallando que Silioto suspendió el incremento en el tributo para los créditos para familias y pymes, cuando en realidad lo que se quería era que con sus fastuosas ganancias el Banco Nación aportara para la atención de los más vulnerables, que los incumplimientos de Milei los dejaba tirado a un lado. Y en la nota firmada por Pilar Vázquez aparecen testimonios como los del presidente de Carvap, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Ignacio Kowarski, que dice que Silioto está yendo en contramano de lo que están pidiendo todos los sectores, que es la reducción de la presión impositiva, aún bancándose que desde el Banco Nación nada digan de devolverle a La Pampa la gerencia zonal. Si el banco elimina la gerencia zonal, pero le da más autonomía a los gerentes locales para tomar decisiones, es algo favorable. Esto puede agilizar los tiempos burocráticos, ya que muchas veces, por ejemplo, en la evaluación de riesgo, las carpetas llegan a la gerencia local, donde se acumulan y se termina perdiendo tiempo, explicó el entreguista de la gerencia zonal.
¿Y qué decir de los diputados de la oposición? Responsables con su rechazo al proyecto inicial de creación del Fondo Solidario, de que el gobierno haya pretendido recurrir a las grandes fortunas de los bancos para atender a los que más lo necesitan. Todos ellos, desde el radical Hipólito Altolaguirre hasta los del PRO, Enrique Juan y Laura Trapaglia, de estos últimos no se podía esperar otra cosa, teniendo en cuenta la postura de sus pares nacionales, los de los Martín, Ardoin y Maquieira, que votaron a favor del veto de Milei con el que se desfinancia la educación superior. Además de solo hablar de los bancos, y no de lo que verdaderamente se pretendía, que era juntar plata para asistir a los que quedan afuera de este aberrante sistema, Altolaguirre, Juan y Trapaglia pidieron ajuste para La Pampa. Como Milei, ajuste. Fíjate lo que votarías si les entregas tu voto el año que viene o en las elecciones generales. Y los que llamativamente están mirando para otro lado, o sea, los que se están haciendo los dolobus, son los funcionarios municipales. Salvo el concejal que responde al Tato González en Eduardo Castex, Martín Araya, que incluso presentó un proyecto en el Consejo Deliberante de esa ciudad, ningún intendente o intendenta de ninguno de los pueblos y ciudades ha adherido para poner un porcentaje de sus sueldos durante 4 meses solamente para asistir a los que menos tienen en La Pampa. Que no se diga. Cuenta Eduardo Galeano que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario que él quería llevarse a algunos indios a España para que aprendan a hablar. Que 5 siglos después, el 12 de octubre de 1989, en una corte de justicia de los Estados Unidos, un indio mixteco fue considerado retardado mental porque no hablaba correctamente la lengua castellana. Ladislao Pastrana, mexicano de Oaxaca, bracero ilegal en los campos de California, iba a ser encerrado de por vida en un asilo público. Pastrana no se entendía con la intérprete española y el psicólogo diagnosticó un claro déficit intelectual. Finalmente, los antropólogos aclararon la situación. Pastrana se expresaba perfectamente en su lengua, la lengua mixteca, que hablan los indios herederos de una alta cultura que tiene más de 2000 años de antigüedad. También relata Galeano que el Paraguay habla guaraní, un caso único en la historia universal. La lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes no entienden español son como animales. Que de cada 2 peruanos, 1 es indio y la Constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los policías y los funcionarios. El español no es el único idioma de la televisión, porque la televisión también habla inglés. Cuenta Galeano que hace 5 años los funcionarios del Registro Civil de las Personas en la ciudad de Buenos Aires se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los padres, indígenas de la provincia de Jujuy, querían que su hijo se llamara Cori Guamancha, un nombre de su lengua. El registro argentino no lo aceptó por ser nombre extranjero. Y remata Galeano diciendo: los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?, se pregunta Galeano. Silioto es el más peronista de los gobernadores que hemos tenido y es el menos acompañado por los peronistas, me dijo una vez un funcionario muy cercano al mandatario provincial. Está claro que con cada medida peronista,
con todo lo que eso supone que lleva implícito de justicia social, el gobernador pampeano se delata. La gran pregunta es, ¿podrá seguir resistiendo con su peronismo maldito? ¿O, como pasó y pasa con gobernadores como Yaldo y Jalil, llegará el momento de que alguien le cante «Pobre Namuncurá, que se ha entregado. Usa uniforme Winca. Él no es cristiano. No puede ser, no debe ser». Lo dijo Pinsent, Jean Camil también.